Vamos a empezar la reunión y vamos a presentar la reunión al Señor en oración. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por el privilegio tan grande que nos das de poder estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, porque tú lo has prometido, Señor. Y tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Oh Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu, gracias porque no nos dejas solos, Señor. Queremos pedirte que en este día tu presencia descienda, que tu presencia nos toque, que tu presencia nos ministre, Señor, porque no es tan importante lo que nosotros podamos hacer para rendirte culto, como que tú desciendas, Señor, y nos toques y nos ministres, Señor, y puedas cumplir tus planes y tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú obres, Señor. Te pedimos que tú uses a Juani en la alabanza, Señor. Pero ayúdanos a no ser espectadores de la alabanza, sino que de verdad nosotros también entremos en la alabanza para honrarte, para adorarte, para bendecirte en este día, Señor. Y te pedimos que tú puedas usarte de mí para hablar a tu iglesia, Señor. Queremos pedirte también que tú aceleres los pasos de los hermanos que aún tienen que venir, Señor. Gracias, Señor, por todo, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor. Esta mañana vamos a alabar al Señor porque Él es la única razón por la que estamos aquí esta mañana. Él es la razón de nuestra adoración.
eres quien nos da la victoria a nosotros en cada batalla, en cada lucha, en cada dificultad, en cada circunstancia, Señor. Queremos glorificarte en esta mañana y darte toda la gloria y toda la honra. Queremos que tú nos hables, Señor, en este día y queremos vivir tu palabra, porque cuando vivimos tu palabra es cuando te obedecemos, Señor. Es cuando crecemos en tu camino. Te pido por mis hermanos que no han podido venir. Te pido por la familia de José, Señor, de su tío Ramón, que estaba muy enfermo, Señor. Te pido que pongas tu mano poderosa en su vida, Dios mío. Te doy gracias, Señor, porque podemos reunirnos en libertad en este día. Te pedimos por la iglesia perseguida, te pedimos por todos los hermanos que están muriendo, Señor, por ti, por las mujeres que son violadas, por los niños que son violados también, Señor, y vendidos como si fueran cosas. Ten misericordia, Señor, de las naciones. Bendice, Señor, a los islamistas, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos, Padre. Tócalos, conviértelos a ti, Dios mío. Queremos oír tu voz en esta mañana. Te necesitamos. Estamos necesitados de ti, Dios mío. No venimos un domingo más. Venimos a oír tu voz, Señor. Unge a Miguel con tu Santo Espíritu. Que tú te lleves toda la gloria y toda la honra. Gracias porque somos hijos tuyos del Dios Altísimo. Gracias, esta mañana sabemos nuestra identidad. Te alabamos, tú eres el Rey infinito en poder. Tú eres el Rey de los siglos. Aleluya. Te alabamos, Señor. Es el
primer lugar por permitir levantar mi voz una vez más, Padre. Gracias por todos y cada uno de estos hermanos y hermanas, Padre, que estamos reunidos aquí en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Que esta reunión, Padre, sea un punto de bendición y todo sea dirigido por ti y al Espíritu Santo de poder de Dios. Dirige la oración, la palabra, la alabanza, Padre Santo y poderoso. Dirige a este siervo vuestro y ungido por ti a esta oración, Padre, para que tenga esa palabra para todos y cada uno de nosotros, Padre. Y que también grandemente, Padre, a esta hermana Juan y en la alabanza, Padre Santo. Y no solo en este día, dirígelos todos y cada uno de los días de su vida, Padre Santo. Gracias también, Padre, por la hermana Marucci, Padre, por esa mano que estás poniendo en ella. Sigue poniéndola, Padre, sigue ayudando a encontrar eso. Y no solo te pido por ella, Padre, sino por todo y cada uno de esos hermanos y hermanas y mujeres, Padre. Allá donde quieran que estén, Señor Jesucristo. Gracias por esta gran familia, Padre. Hermanos en el Espíritu, esta familia maravillosa, Padre. Que seamos esa familia unida en amor, en Espíritu, en verdad, en la misma fe, en el mismo sentido, Padre. Y todo sea dirigido por ti, y todo el Espíritu Santo, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, ese Hijo unigénito que derramó hasta la última gota de su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. Perdona nuestros pecados porque pecadores estamos Con esa preciosa sangre nos lavamos, nos purificamos. Por ella nos cubrimos. Gracias, mi Señor, por ser ese amigo y fiel compañero. Por estar a nuestro lado en cada momento, en cada instante, en cada situación. Gracias, Padre Santo y Todopoderoso. Por darnos esa mano que nos levanta, Padre Santo. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia, por todos y cada uno. Te presento también a todos y cada uno de esos hermanos y hermanas que nos reúnen. Padre, pues tú sabes los motivos, Padre. Toca nuestros corazones, Padre, y pon ese anhelo, Padre, en todos y cada uno de nosotros. Te reunimos más y más en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este nuevo día, Padre. Todo sea dirigido por ti, mi querido Espíritu Santo de poder de Dios. Y no solo en este día, dirígenos todos y cada uno de los días. Gracias te doy, Padre Santo y Todopoderoso, por todo lo que has hecho por nosotros. Estás haciendo ya, Padre. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia, por todos y cada uno. Gracias por nuestros hogares, por nuestros compañeros, nuestras compañeras, por nuestros hijos. Gracias por nuestros familiares, por tu mano, en todos y cada uno de esos hogares, Padre. Y ayúdanos porque sin tu ayuda nada somos, Padre. Y me cuento el primero, Señor. Todo te lo presento en tus manos, lo decía tu quien de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. La palabra de Dios dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, que Él está en medio. Y en esta mañana vamos a declarar que Él está en este lugar. Para
Vamos a pedir que nuestro hermano Boris pase el servicio de la mañana. Gracias, Señor, por tenernos un día más reunidos aquí en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo y en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, a entender y comprender tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro Dios es un Dios de pacto, es un Dios que guarda sus promesas, que cuando nos hace una promesa la cumple. No es como nosotros, que a veces hacemos promesas pero no las cumplimos, pero Él sí, Él cumple su palabra en nuestra vida. Dios del pacto, que guardas tus promesas. Oh
Dios de paz. Descansamos en tu Tú eres palabra fiel, poderoso Rey. y por Tú tu eres gracia, santo. Señor. Tú eres el Solo por tu eterno, gracia, el Señor, inmutable, estamos aquí. el todopoderoso, bendito por los siglos. Por tu sangre, Señor. Por tu gracia y tu perdón, Señor. Santo, 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 santo. Rey de gloria, al que está sentado en el trono, al Cordero Santo sea la honra, el honor y la alabanza. Eres un Dios de paz. Gloria, gloria, te adoramos, Rey de gloria. Voy sentado. Gloria al Señor. Amén. Vamos a despertarnos un poquito, que parece que estamos un poco aletargados. Hoy quiero hablar, quiero recordar que Dios es también el Señor del tiempo. Dios es el creador de todo lo que vemos y de lo que no podemos ver. Dios es el creador de lo físico, de las leyes físicas, de las magnitudes físicas y también de todo lo espiritual. Y como Dios es el creador de todas las magnitudes, también es el creador del tiempo. Y por tanto Dios está por encima del tiempo. El tiempo no le afecta a Dios, ni tampoco en Dios se producen las secuelas que por ejemplo en nosotros produce el paso del tiempo, porque Él está fuera del tiempo. Y esto es lo que lo convierte en eterno, el que Él está por encima del tiempo. Él fue el creador del tiempo. Luego, antes de que Él creara el tiempo no pasaba. Y por eso Dios es eterno. Dios está fuera del tiempo. Y por este hecho de que Dios está por encima del tiempo, se da una paradoja curiosa. La paradoja es que Dios, según lo describe el profeta Daniel, es el anciano de días. Dios, cuando ve una visión que representa a Dios, Él ve un anciano de días. Y esto bajo nuestra mentalidad es normal, porque al ser eterno, pues Dios tiene muchos años. Pero la paradoja que se da es que a la vez que Dios es el anciano de días, Dios es eternamente joven, porque por Él no pasa el tiempo. Nosotros cuando éramos jóvenes teníamos más pelo del que tenemos ahora, teníamos el pelo negro, no teníamos arrugas en la cara. Y nos vamos dando cuenta que el tiempo va pasando porque se nos va cayendo el pelo, se nos va poniendo blanco, se nos va llenando la piel de arrugas. Porque al estar sujetos al paso del tiempo, el tiempo va dejando secuelas en nosotros y que nos van envejeciendo. Sin embargo, como Dios está fuera del tiempo, en Dios no se produce ninguna secuela producida por el paso del tiempo. Y por eso Él es eternamente joven. Dios está fuera del tiempo.
Y Dios maneja el tiempo conforme a su voluntad. Porque Él es el dueño de todo. Él es el Señor de todo. Él ha creado el tiempo y el tiempo está a su servicio. Y no al contrario. Nosotros vivimos prácticamente esclavizados por el tiempo. Desde que somos bien pequeñitos, con 3 años y medio que empezamos el colegio, ya empezamos a estar esclavizados por el tiempo, por los horarios. Sin embargo, como Dios está fuera del tiempo, Él no está esclavizado por el tiempo, sino que el tiempo está a su servicio. Y a lo mejor os preguntaréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, pues hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta con esto, y es que nosotros muchas veces nos impacientamos porque para nosotros va pasando el tiempo. Pero como para Dios no pasa el tiempo, Él nunca se impacienta. Pero además es que como Él maneja los tiempos, Dios nunca llega tarde, porque Él está por encima del tiempo. Así que Él nos escoge y nos usa cuando Él lo estima oportuno, sin importar nuestra edad ni el tiempo que necesitemos de preparación. Así que en este día quiero que meditemos acerca de 2 contrastes de tiempo, para que nos demos cuenta como Dios es el Señor del tiempo, y que el tiempo a Él no le afecta para nada, ni le influencia para nada. Dios nos llama cuando Él quiere, a la edad que Él quiere llamarnos, y nos capacita en el tiempo que Él quiere capacitarnos, para que podamos cumplir su voluntad. El primer contraste que vamos a ver hace referencia a la edad, y el otro contraste que veremos después es respecto al tiempo de preparación. El primer contraste que vamos a ver, como acabo de decir, es el contraste de edad. Por lo que el primer caso que vamos a ver es un jovencito llamado por Dios. Vamos a leer en 2 de Reyes, capítulo 22, versículos 1 al 2. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 1 al 2 nos dice: cuando Josías comenzó a reinar, tenía 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, vengo ante ti para suplicar tu favor en esta mañana, Señor. Y pedirte, Señor, que tú puedas usarte de mí una vez más. Oh Dios, yo reconozco mi incapacidad y mi necesidad de ti, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú puedas usarte de mí. Toma el control de mis pensamientos. Yo llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y te pido, oh Dios, que tú tomes el control de todo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para que tú puedas traer tu palabra viva y eficaz en esta mañana, Señor. Yo te pido también que tú prepares la tierra de nuestros corazones, que metas tu arado, Señor. Oh Dios, y te pido, Señor, que podamos escuchar tu palabra con oído atento. Ayúdanos a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a ti, Señor, para que podamos entender tu palabra y para que podamos ponerla por obra. Que no sean simples conocimientos aprendidos, sino que tu palabra pueda formar parte de nuestra vida, Señor. Oh Dios, por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo toda influencia del reino de las tinieblas, reprendo todo espíritu inmundo que quiere impedir que tu palabra sea recibida, reprendo toda obra perversa de las tinieblas en este día y ordeno que los ojos sean abiertos, que los corazones sean abiertos y que tu palabra encuentre buena tierra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algunas cosas sorprendentes que deberían de hacernos meditar. Josías era un niño de 8 años cuando comenzó a reinar. A nuestros ojos, Josías hubiera quedado descalificado para reinar por su edad. A nadie de nosotros se nos hubiera ocurrido poner a un niño
de 8 años para reinar sobre una nación. Josías solo era un niño. Sin embargo, Dios no miró su edad, porque para Dios el tiempo no tiene importancia. Dios mira nuestros corazones, no las circunstancias físicas, porque para Dios el tiempo no es un obstáculo ni una limitación. Dios fue el que puso a Josías sobre el trono y usó a Josías desde su más tierna infancia para reinar sobre su pueblo y para guiar a su pueblo a la restauración, porque Josías decidió obedecer a Dios y a Dios no le importa la edad, a Dios le importa nuestro corazón. Si nosotros decidimos obedecer a Dios y serle fiel, Dios se ocupa de todo lo demás. Él cambia los tiempos y las circunstancias, porque Él es el Rey. Él es el Rey soberano sobre todo el universo visible y sobre el universo invisible. Josías no asumió el reino de Judá en las mejores circunstancias, porque su padre había sido un mal rey y su abuelo durante la mayor parte de su vida fue el peor de los reyes de Judá. Y quiere decir que aunque en los versículos que hemos leído dice que Josías era hijo de David, no se está refiriendo literalmente a que era el hijo directo de David, sino que era descendiente del linaje de David y que era hijo de David en cuanto a su fidelidad a Dios. Todos los reyes que fueron fieles a Dios como lo fue David, la palabra de Dios los llama hijos de David, porque eran del linaje de David y además eran obedientes a Dios como David. Pero su padre natural fue un mal rey que Dios lo quitó al poco tiempo de ascender al trono. Por eso Josías era un niño, porque su padre había sido un mal rey. Pero es que su abuelo fue Manasés, uno de los peores reyes de Judá, que solamente en la última época de su reinado se convirtió y se volvió a Dios. Es decir, que Josías había crecido en un ambiente contrario a la voluntad de Dios. Josías había crecido con un mal ejemplo, no solo con un mal ejemplo, con varios malos ejemplos. Pero a pesar de los malos ejemplos recibidos, Josías decidió volverse a Dios y entregarle su corazón a Dios. Por lo que Dios, a pesar de su niñez, lo usó para la restauración de Judá, para volver el corazón del pueblo a Dios y de esa manera que se pudiera cortar la maldición que los reyes anteriores habían traído sobre sí mismos y sobre el pueblo de Judá. Dios no miró si Josías era un niño o no. Dios miró el corazón de Josías. Por lo que en este día quiero deciros que no importa la edad que tengamos, solo importa que dejemos a Dios obrar en nuestro corazón y que Dios tome el control de nuestra vida. Dios no busca personas adultas, Dios no busca personas importantes, Dios no busca personas capacitadas. Dios mira el corazón. Y si nuestro corazón es sensible a la voz de Dios, Dios ya se encarga de todo lo demás. Dios se encarga de capacitarnos y de cambiar las circunstancias que sean necesarias para ayudarnos a cumplir sus planes. Porque los planes y los propósitos de Dios son lo mejor que nos puede pasar. Muchas veces vivimos sin darnos cuenta de esa realidad. Que es una pena que nosotros le demos la espalda a Dios, porque nos estamos perdiendo grandes bendiciones. Es una pena que no vivamos conforme a las prioridades que Dios nos ha dado. Porque si las prioridades que Dios nos ha dado fueran las que gobernaran nuestra vida, nos iría mejor, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El rey Josías, nada más ascender al trono, lo primero que hizo fue comenzar la reconstrucción del templo. Es decir, a pesar de ser un niño,
criado con todos los caprichos que un hijo del rey podía tener, no fue egoísta. No empezó él a atesorar para sí mismo, no empezó él a edificarse casas y palacios. Lo primero que hace cuando asciende al trono es reconstruir el templo que su padre y su abuelo se habían encargado de destruir, de poner ídolos en el templo de Dios. La prioridad en la vida del rey Josías no fue su casa, no fueron sus bienes o sus caprichos. De lo primero que se ocupó Josías fue de restaurar la casa de Dios. Y durante la obra de restauración encontraron un libro en el que estaba escrita la ley y en el que los profetas habían anunciado la destrucción de Judá, por cuanto el pueblo de Judá le había dado la espalda a Dios. Entonces el rey Josías dispuso su corazón, a pesar de su juventud, dispuso su corazón en conocer la voluntad de Dios para obedecerla. Y se humilló y se arrepintió, a pesar de que él no era el culpable directo de todos los pecados que habían estado cometiendo su padre y su abuelo. Él se arrepintió, le pidió perdón a Dios, se humilló delante de Dios, a pesar de ser un niño. Pero hemos visto a un niño de 8 años siendo escogido por Dios. Ahora vamos a ver el caso que contrasta con el de Josías, y que contrasta con el de Josías por su edad. Me estoy refiriendo a Moisés. Vamos a leer en el libro del Éxodo, capítulo 7, versículos 6 y 7. Libro del Éxodo, capítulo 7, versículos 6 y 7. Por favor, si lo tenéis, leerlo y no perdemos. Hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llama para libertar a su pueblo. Y su hermano Aarón tenía 83 años. Daos cuenta. Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza y le encomienda la gran labor de libertar a su pueblo y guiarlo por el desierto, Moisés era un anciano de 80 años. Según nuestra percepción de la realidad, tanto Moisés como su hermano Aarón eran ya unos ancianos decrépitos. De la misma manera que a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido poner a un niño de 8 años en un trono, tampoco se nos hubiera ocurrido coger a un anciano de 80 años para que libertara a Israel, lo guiara y atravesara caminando todo un desierto y lo introdujera en la tierra prometida. Pero es que resulta que a Dios no le importa la edad, porque Él está por encima del tiempo. Dios los escogió cuando aparentemente ya no había esperanza para ellos, cuando ya nadie hubiera dado un duro por ellos. Pero como os decía antes, como Dios está por encima del tiempo, Él nunca se impacienta, pero tampoco llega tarde nunca. Nunca somos demasiado jóvenes si Dios nos llama, pero tampoco somos demasiado mayores si Dios nos llama. A cada uno de nosotros nos llama Dios cuando Él quiere, porque Él es el que mejor nos conoce. Él es el que nos da la vida y el que puede alargarnos la vida todo lo necesario para que lleguemos a cumplir su plan. Ninguno de nosotros estamos aquí frutos de la casualidad o porque nuestros padres tuvieran algún fallo. Todos estamos aquí porque Dios nos ama y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que llegáramos a cumplir sus planes y sus propósitos. Y por tanto, en algún momento de nuestra vida, Él se nos revela a nosotros, a fin de que le conozcamos y le podamos entregar el control de nuestra vida. A algunos Dios nos llama siendo jóvenes
y a otros Dios los llama cuando son ancianos. El momento en el que somos llamados no importa, porque Dios es el Señor del tiempo y Él maneja el tiempo de la mejor manera para que su perfecta voluntad sea hecha. Nosotros lo único que debemos de hacer es abrirle la puerta de nuestro corazón cuando Él nos llama, sin importarnos si tenemos 8 años o 80 años. Porque Dios tiene un plan y un propósito que quiere que llevemos a cabo. Y según sus planes, Él nos llama en el mejor momento, aunque bajo nuestro punto de vista seamos demasiado jóvenes o demasiado ancianos. Jesús contó una parábola que hace alusión a esto que estoy hablando. En la parábola, Jesús contó que un hombre contrató a personas a diferentes horas del día. A unos los contrató a primera hora de la mañana, a otros a media mañana, a otros a mediodía, a otros a media tarde y a otros ya a punto de terminar la jornada. Y sin embargo, cuando les pagó, a todos les pagó lo mismo. La enseñanza que Jesús quería traer con esta parábola es que Dios es absolutamente soberano y Él hace con lo suyo lo que Él quiere. Él no necesita ni tiene que dar explicaciones a nadie de lo que Él hace con lo suyo. Pero hay otra parábola importante, hay otra enseñanza importante en esta parábola, que es la que estoy trayendo en este día. Dios está por encima del tiempo y Él lo utiliza como Él quiere y nos lleva a trabajar a sus campos a la hora que Él quiere. Y no vamos a tener más recompensa porque hayamos sido llamados cuando éramos un niño que aquellos que fueron llamados siendo ancianos al final de su vida. Porque la recompensa no está en función de las horas de trabajo, porque para Dios el tiempo no tiene ninguna importancia. La recompensa está en función de nuestra disposición a obedecer a Dios. La recompensa está en función de la sensibilidad que tengamos a oír la voz de Dios y obedecerle. No importa si hemos entrado a trabajar con 8 años o con 80. Lo único que importa es nuestra obediencia. Y si nos llama con 8 años, no pensemos que somos demasiado jóvenes, porque Dios nunca se equivoca. Y si Dios nos llama con 80 años, tampoco debe de importarnos, porque Dios nos capacita, nos prepara, y Él puede alargar nuestra vida todo lo que Él quiera, para que podamos realizar la obra que Él quiere que hagamos. Démonos cuenta que aunque Moisés tenía ya 80 años cuando fue llamado por Dios, él vivió otros 40 años más para poder guiar al pueblo a través del desierto. A lo mejor piensas, bueno, es que en aquella época vivían más. Pues no. Moisés escribe un salmo. Y en el salmo que escribe Moisés dice, porque la edad del hombre son 70 años, y en los más fuertes 80, pero todos los que pasen de esos les serán por carga. Es decir, Moisés sabía que la edad del hombre eran 70 años y en los más fuertes 80. Sin embargo, a él Dios lo llama cuando se supone que está terminando su vida, a los 80 años, pero Dios le prolonga la vida 40 años sin que él perdiera su fuerza ni su vigor. Porque para Dios el tiempo no tiene ninguna importancia. Y Dios puede quitar de nuestros cuerpos las secuelas del tiempo, porque Dios es Señor del tiempo. Todo lo que llevo diciendo en este día es para que nos demos cuenta de que no importa nuestra edad. Estamos a tiempo de oír la voz de Dios para obedecerle. Estamos a tiempo de tomar las decisiones oportunas para dejar que Dios sea el Rey y Señor de nuestras vidas. Porque Dios igual escoge a niños que a personas ancianas, porque Él está por encima del tiempo. Lo que determina el que podamos ser usados por Dios no es nuestra edad, sino la sensibilidad
de nuestro corazón para oír su voz y obedecerle. Aunque seamos muy jóvenes o aunque seamos muy mayores, no importa. La mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida es entregarle de verdad el control de nuestra vida y nuestro corazón a Jesús, para que Él tome el control de nuestra vida y nos guíe a lo largo de toda nuestra vida, porque si Jesús es el Señor de nuestra vida, aunque tengamos que atravesar desiertos, Dios nos alimentará con su maná y saciará nuestra sed con agua de la roca. Si Jesús es el que reina en nuestro corazón, aunque se levanten tormentas en nuestra vida, Dios nos dará paz en medio de la tormenta. Solo tenemos que invitar a Jesús a que entre en nuestro corazón y tome el control de nuestra vida. Después de ver que Dios llama a niños y a ancianos sin importar la edad, porque Él está por encima del tiempo, quiero que veamos el segundo contraste del que os hablaba hace un rato, que es el tiempo necesario para nuestra preparación. Es el tiempo que Dios emplea en capacitarnos para realizar la obra a la cual Él nos llama. Con este contraste, lo que tenemos que aprender es que Dios no se impacienta, ni le entran las prisas al ver el paso del tiempo. Porque, como vengo repitiendo todo el rato, a Dios no le importa el tiempo, porque Dios es el que maneja el tiempo según su voluntad. Porque el Señor es Señor del tiempo y está por encima del tiempo. Este contraste que quiero hacer es entre Pedro y Pablo. Pedro era un hombre rudo e inculto, criado entre redes. Desde muy pequeño, él tuvo que ayudar a su padre en la barca pescando. Sin embargo, cuando Jesús lo llama, en algo más de 1 año y medio, como mucho 2 años, Pedro estuvo capacitado para realizar la obra a la cual Jesús lo había llamado. Pedro solo necesitó alrededor de 1 año y medio, 2 años. A pesar de su incultura, a pesar de ser un hombre con una mente cerrada por estar todos los días metido entre redes y pescando. Sin embargo, a Jesús le bastó entre 1 año y medio y 2 años para capacitarlo, para que pudiera desarrollar el ministerio al que lo había llamado. Sin embargo, el caso de Pablo es curioso, porque Pablo, a diferencia de Pedro, era un hombre culto. Pedro no se había criado trabajando. Pablo no se había criado trabajando. Pablo se había criado como un señorito, aprendiendo en la escuela de Gamaliel. Él era un discípulo del maestro de la ley, llamado Gamaliel. Es decir, que no tenía sus manos llenas de callos por su trabajo. Él era un señorito educado en la mejor escuela que había en Jerusalén. De hecho, hoy en día se considera todavía a Pablo como una de las mentes más privilegiadas de todos los tiempos. Pablo era un profundo conocedor de la ley de Moisés. Sin embargo, Pablo, a pesar de toda su cultura, su inteligencia y sus conocimientos, necesitó mucho más tiempo que Pedro para estar preparado para desarrollar el ministerio al que Cristo lo había llamado. Pablo tiene un encuentro con el Cristo resucitado cuando él iba camino a Damasco para prender y encarcelar a los cristianos. Pero cuando él tiene ese encuentro con el Cristo resucitado, Pablo se convierte y entra en Damasco y se encierra en una casa, posiblemente de algún cristiano, y se pasa el tiempo orando. Hasta que Jesús, en una visión, le dice a un discípulo llamado Ananías que vaya a orar por Pablo. Y quiero que leamos una pequeña parte de lo que Jesús le dice a Ananías acerca de Pablo.
Así que vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me está para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Vemos como Jesús le dice a Ananías que Pablo era un instrumento en sus manos para anunciar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Es decir, desde el mismo momento de la conversión de Pablo, Jesús ya revela que Pablo tiene un llamado similar al que tuvo Pedro años atrás. Ahora vamos a ver cuándo se cumple el llamado de Pablo. Vamos a leer en Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes de Tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fue a partir de este momento en que Saulo, que es también Pablo tenía dos nombres. Pablo tenía la doble nacionalidad judeo-romana, y como judío se llamaba como judío se llamaba Saulo, y como romano se llamaba Pablo. Pues Pablo es a partir de este momento que comienza a desarrollar el llamamiento que el día de su conversión había recibido. ¿Y sabéis cuánto tiempo se calcula aproximadamente que había pasado desde que fue llamado por el Cristo resucitado en el camino de Damasco y este momento en que él comienza su ministerio? Pues pasaron alrededor de 14 años. ¡Qué contraste tan grande!, ¿no? Pedro, un hombre inculto, un hombre rudo, con 1 año y medio o a lo sumo 2, ya estuvo preparado para desarrollar el ministerio al que Cristo lo había llamado. Y sin embargo Pablo, con toda su cultura, con toda su inteligencia y con todos sus conocimientos, tuvo que esperar 14 años para poder desarrollar el ministerio al que Cristo lo había llamado. Con nuestra mentalidad humana podríamos pensar: ¡qué desperdicio de tiempo! 14 años desperdiciados, con la necesidad tan grande que había de siervos de Dios que se dedicaran a extender el Evangelio. Y además siendo Pablo un hombre sobradamente preparado. Sin embargo, Dios no tuvo prisas con Pablo. Porque el tiempo a Dios no le importa. Dios lo único que quiere son corazones sensibles a su voz y dispuestos a obedecerle. Y yo os digo, esto no lo dice la Escritura, pero yo os digo que probablemente el corazón de Pedro, precisamente por su incultura y su incapacidad, era un corazón mucho más sensible a la voz de Dios que el corazón de Pablo. Pablo necesitó esos 14 años para bajarle el orgullo y para que él se dejara moldear por Dios. Porque Dios no nos usa con nuestras capacidades humanas. Tú puedes ser, por ejemplo, esto es un ejemplo que pongo, tú puedes ser el mejor músico, humanamente hablando, y Dios no llamarte para la alabanza. Porque a lo mejor tu capacidad natural, tus talentos naturales impiden que Dios te pueda usar. O quizás tú puedes ser el mejor orador, puedes ser el mejor de los abogados, por ejemplo, de Estados Unidos, que están acostumbrados a convencer a la gente con las palabras, y sin embargo Dios no llamarte para que prediques su palabra, porque tu capacidad natural es un muro que te impide ser sensible a la voz de Dios.
Y probablemente Pablo tenía este problema. Su capacidad natural, su inteligencia, su cultura, sus conocimientos dificultan a Dios el trabajo de poder capacitarlo espiritualmente. Porque a Dios no le importan nuestras capacidades naturales. A Dios no le importa tampoco invertir tiempo. Con Pedro invirtió 1 año y medio, 2 años, y con Pablo invirtió 14 años. El resultado final en ambos fue el mismo. Los dos desarrollaron el ministerio apostólico al que Dios los había llamado. Vemos como Pablo al principio no entendió la necesidad de que transcurrieran estos 14 años. Y como os digo, probablemente por su imagen propia, al verse a sí mismo como un hombre capacitado, pensó que él podría directamente, sin esperar a Dios, podría realizar la obra. Y él comenzó a hacer la guerra por su cuenta. Y comenzó a predicar el Evangelio recién convertido y sin esperar a que se cumpliera el tiempo de Dios. Y el resultado fue un fracaso tras otro, hasta que tuvo que huir y esconderse en su ciudad natal, en Tarso. Y ahí entendió que lo más importante no era el llamado, lo más importante es esperar el tiempo de Dios, es dejar que Dios pueda tratar con nosotros, es dejar que Dios pueda capacitarnos Él para lo que Él quiere. Hay que esperar el tiempo del cumplimiento de la voluntad de Dios. Tenemos un ejemplo muy bonito con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel tuvieron que cruzar el desierto, Dios los guiaba con una columna de fuego o con una columna de nube. Cuando la columna de fuego avanzaba, el pueblo de Israel avanzaba, y cuando la columna se paraba, el pueblo de Israel se paraba y acampaba. Si el pueblo de Israel no se hubiera parado cuando la columna de fuego se paraba, se hubieran perdido en el desierto. O si se hubieran puesto en marcha cuando la columna comenzaba a avanzar, si no se hubieran puesto en marcha cuando la columna de fuego comenzaba a avanzar, también se hubieran perdido en el desierto. Y creo que todos sabemos lo que ocurre cuando alguien se pierde en un desierto. Nosotros, al igual que Pablo, necesitamos aprender a movernos en el tiempo de Dios. Si la columna se para, tenemos que pararnos, aunque nos parezca una pérdida de tiempo, porque si no paramos detrás de la columna de fuego, podemos perdernos en el desierto, como le ocurrió al principio a Pablo, que anduvo un poco de tiempo perdido, pero Pablo aprendió la lección y durante el resto de su vida aprendió a moverse en el tiempo de Dios, y entonces obtuvo victoria tras victoria y logró extender el Evangelio por todo el mundo conocido. Pablo usó estos 14 años no para perder el tiempo, sino para buscar la presencia de Dios y para aprender a oír la voz de Dios, para obedecerla. Este aprendizaje le sirvió a Pablo para el resto de su vida. Necesitó 14 años de estar aprendiendo a los pies de Jesús para que esa enseñanza le valiera para el resto de su vida. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, cuando él decide ir a Misia y a Bitinia y el Espíritu Santo le dice que no, automáticamente él deshace el plan que tenía de viaje. Y el Espíritu Santo le muestra que donde tiene que ir es a Macedonia, y nos relata el libro de los Hechos que en cuanto tuvo la visión, enseguida Pablo hizo los preparativos. En cuanto la columna de fuego se movió hacia Macedonia, Pablo enseguida hizo los preparativos y se puso en marcha hacia Macedonia. Pero hay un momento mucho más duro y trágico en la vida de Pablo, y que debe de servirnos de ejemplo de que cuando el Espíritu Santo nos habla tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. El Espíritu Santo le dijo a Pablo que tenía que ir a Jerusalén y que allí en Jerusalén le esperaban cárceles y tribulaciones. ¿A cuántos de aquí os gustan las cárceles y las tribulaciones? A mí no me gustan. Yo no soy tan espiritual. A mí no me gustan las cárceles ni las tribulaciones.
Sin embargo, a pesar de que Pablo sabía que le esperaban cárceles y tribulaciones, y a pesar de que todos los cristianos sensibleros lloraban implorándole que por favor no fuera a Jerusalén, el apóstol Pablo sabía que ahí lo enviaba Dios y no le importó todo lo que tuviera que pasar, ni le importaron las lágrimas de los cristianos que le apreciaban y que no querían verlo sufrir. A pesar de todo, Pablo obedeció a Dios, porque durante 14 años estuvo aprendiendo a los pies de Jesús. Durante 14 años estuvo siendo capacitado por Dios para que él pudiera escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios. Quiero volver a repetir para que se nos grabe en la mente y en el corazón que Dios es el Señor del tiempo. Y por tanto no le importa si somos niños o ancianos. Dios solo quiere que oigamos su voz y le dejemos entrar en nuestro corazón para que Él pueda reinar sobre nuestras vidas y pueda guiarnos a lo largo de toda nuestra vida. Dios es el Señor del tiempo. Y esto también tiene que servirnos para no impacientarnos, porque Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento preciso, porque Él tiene el control del tiempo. Hubo un ejemplo muy significativo en la vida de Jesús, y fue el caso de su amigo Lázaro. Lázaro enfermó de gravedad, y sus hermanas, Marta y María, que también eran muy amigas de Jesús, quizás Lázaro, Marta y María eran los amigos más íntimos de Jesús, que no eran de sus discípulos. Y Marta y María, que habían visto a Jesús hacer muchísimos milagros, muchísimas sanidades, en cuanto vieron que su hermano, la enfermedad que tenía, podía causarles la muerte, rápidamente fueron y enviaron a avisar a Jesús. Ellas pensaban que como conocían a Jesús, como eran amigas de Jesús, como Lázaro era un amigo íntimo de Jesús, ellas pensaban que Jesús iría corriendo a Betania para sanar a su hermano. Pero sin embargo, Jesús no le dio importancia al aviso y siguió como si la cosa no fuera con él, hasta que Lázaro murió. Y cuando Lázaro muere, que Jesús no estaba en Betania, estaba fuera de Betania, cuando Lázaro muere y Jesús lo sabe porque es omnisciente, entonces Jesús emprende el viaje y se va camino de Betania. Todos los que llevaban 4 días lamentando la muerte de Jesús pensaron que Jesús había llegado tarde. Incluso las propias hermanas de Lázaro también pensaron que Jesús había llegado tarde. Y le reprocharon: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús no estaba llegando en el tiempo que los hombres querían. Jesús estaba llegando en el tiempo de Dios, para que Dios fuera mucho más glorificado. A Jesús no le importaban los sentimientos de sus amigos. A Jesús le importaba el cumplimiento de la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Hermanos, Dios no se equivoca. Si Él nos ha llamado con 8 o con 80 años, no importa, porque a la edad que tengamos, Dios quiere usarnos. Dios no se equivoca, pero tampoco debemos de impacientarnos, porque Dios nunca llega tarde. Dios nunca se adelanta, pero tampoco llega tarde, porque Dios es el Señor del tiempo y Dios cambia las circunstancias y puede anular las secuelas del paso del tiempo. Solo hace falta que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón y le dejemos que Él reine, porque Él sabe lo mejor para nosotros, porque conoce nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Por tanto, no hay nada mejor que podamos hacer que entregarle toda nuestra vida a Jesús, sin importar si tenemos 8 u 80 años. Vayamos con cuidado de estar atentos a la voz de Dios, porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. No importa la edad que tengan, las ovejas del Señor oyen la voz del Señor y le siguen.
Por tanto, si somos sus ovejas, tenemos que oír su voz y seguirle, sin importar la edad que tengamos, ni las circunstancias que nos rodeen, ni nuestra preparación. Dios es el Señor del tiempo y de todo. Por tanto, abrámosle la puerta de nuestro corazón e invitémosle a que tome el control y el gobierno de nuestra vida y confiemos en Él, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes control del tiempo. Gracias porque tú no te equivocas al habernos llamado. Tú conoces nuestras capacidades y nuestra falta de capacitación. Pero tú eres el que te encargas, Señor, de hacer la obra en nuestras vidas. Tú eres el que nos transforma. Tú eres el que nos capacitas. Tú eres el que nos enseñas. Tú eres el que nos has escogido y por tanto tú te encargas de todo lo demás, Señor. Oh Dios, gracias porque tú nunca llegas tarde a nuestras vidas. Tú siempre llegas a tiempo para hacerlo mejor. Aunque a veces no lo entendamos, Señor, y te pedimos perdón por las veces que nos rebelamos contra ti, Señor, porque no entendemos. Pero, Señor, queremos poner nuestras cargas sobre tus hombros y queremos pedirte que tú tengas el control de nuestras vidas, Señor. Oh Dios, reconocemos que tú nunca llegas tarde, que tú siempre llegas a tiempo. Por eso yo te pido que nos ayudes a poner nuestra ansiedad sobre tus hombros, Señor, y a dejarte que tú obres en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú nos hables y que tu palabra pueda tener lugar en nuestros corazones para poder echar raíces profundas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Ayúdanos a que cuando salgamos de este lugar no se nos olvide, Señor, que tú tienes control de todas las cosas, incluido del tiempo. Y que no importa la edad que tengamos, si somos ancianos o niños, oh Dios, yo te pido que tú puedas usarte de cada uno de nosotros para cumplir tus planes y tus propósitos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te doy las gracias. Amén, Señor.